Bien, continuando con las clases, vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de arritmias. Es puntual prácticamente el repaso que uno va a hacer de arritmias, pero hay que recordar algunas cosas que son preguntadas y últimamente están trayendo confusión al alumnado. Vamos a hablar primero de las taquiarritmias. De las taquiarritmias, ustedes saben que primero las arritmias, cuando se clasifican, las clasificamos en las taquiarritmias y en las bradiarritmias. Las taquiarritmias son más frecuentes en la práctica clínica diaria, por lo que han sido más preguntadas que las bradiarritmias. Las taquiarritmias se van a caracterizar por varias, tienen en realidad varias características muy comunes. Muchas de ellas tienen alteraciones en su origen por un problema del automatismo. Esa es como que una génesis, una hipótesis de la mayoría de taquiarritmias. La otra es por postpotenciales de acción, que no entran en una fase de reposo y los potenciales continúan una descarga posterior a la que ya hicieron. Y las más frecuentes de la génesis son por reentrada. Vamos a ver nosotros cuando veamos la taquicardia paroxística supraventricular en su génesis por reentrada. Es la forma de taquiarritmia más frecuente de los tres tipos que generalmente vemos de la mayoría de taquiarritmias. Las taquiarritmias, cuando se presentan, pueden presentarse de diferentes maneras. Algunas se originan a nivel auricular, otras se originan a nivel ventricular y otras tienen una alteración debido a una génesis anormal del ritmo y que justamente por una reentrada anormal que sea por tipo nodal o una reentrada a través de una vía accesoria se perpetúa el mecanismo de descarga constante que se va a venir dando. Cuando hablamos de las taquiarritmias, te van a preguntar cuál es la más frecuente. La más frecuente es las extrasístoles. Las extrasístoles ventriculares, extrasístoles auriculares en general, abarcan el tipo más frecuente de taquiarritmia, pero son las menos sintomáticas. No se tratan generalmente y solo se van a tratar cuando estos tengan alguna alteración, alguna clínica sintomática en el paciente y sobre todo conlleven molestias. Las extrasístoles se caracterizan por tener de comienzo y fin súbitos, son reproducibles y potencialmente curables, como la gran mayoría de las tres características más frecuentes de las taquiarrítmicas. Cuando estudian una taquiarritmia tienen estas tres características. Por lo tanto, la mayoría comparte mismos patrones clínicos, por lo que uno ya debe conocer, si te preguntan el tipo de arritmia, saber dónde debes encasillarla, ¿no? La fibrilación auricular es otra taquiarritmia importante, es la más preguntada y aparte es la taquiarritmia clínicamente más significativa porque es la más frecuente que se ve en la práctica clínica diaria. De todas las taquiarritmias que terminan dando alguna repercusión clínica, la fibrilación auricular es la más frecuente, por eso te la preguntan más. Luego vas a encontrar el flutter y también las taquiarritmias asociadas a QRS ancho y a QRS estrecho, que es la forma como lo hemos catalogado para que un poquito se te pueda ordenar el tema, ya que taquiarritmias es como el tema de glomerulonefritis. Es todo un mundo que a veces si no sabes dónde comenzar a estudiarlas, pueda que no termines de estudiarla y al final los conceptos quedan en el aire, ¿no? Respecto a la génesis más frecuente de las taquiarritmias, dijimos que el tipo más frecuente era por reentrada. Hay dos tipos de reentrada, las de vía ortodrómica o las de vía antidrómica. La vía ortodrómica, acuérdate de la mnemotecnia nodo. ¿Por qué? Ortodrómica, por la letra O. Quiere decir que bajan por el nodo y suben por una vía accesoria. En cambio, en la antidrómica tienden a bajar por una vía accesoria y tienden a subir por el nodo. De tal manera que son dos mecanismos, de los tres mecanismos que existen para las taquiarritmias, este es el más frecuente y esta es la forma de cómo vamos a diferenciar. Vas a ver tú que en la taquicardia paroxística supraventricular, que ha sido es de las arritmias que últimamente se están preguntando mucho en residencia, por ejemplo, vas a ver que la vía, en un porcentaje no despreciable, ortodrómica es de las más utilizadas. ¿Ok? Entonces es interesante cuando yo te hable una reentrada ortodrómica, vas a ver qué tipo de mecanismo de reentrada está haciendo o si es antidrómica. Acuérdate de eso a la hora de ver los tipos. Entonces, si pasamos a estudiar una taquicardia X, un paciente viene con un EKG con más de 100 latidos por minuto y tú comienzas a clasificar esa taquicardia y quieres ver si tiene arritmia o no tiene arritmia,
ustedes saben que lo que vemos nosotros primero es el QRS. Si es un QRS estrecho, o sea, quiere decir un QRS normal, menos de 120 milisegundos, o es un QRS ancho, si es más de 120 milisegundos. Entonces, el QRS estrecho, que generalmente van a ser la gran mayoría de taquicardias que vas a ver tú, luego la clasificas viendo los RR. Si entre una onda R y otra onda R hay un espacio equivalente, o sea, una distancia muy parecida, tú dices que es regular. Pero si la distancia entre R y R es diferente entre uno y otro, tú dices que es irregular. Entonces, un QRS estrecho de manera regular tienes estos diferentes algoritmos para poder pensar. Y lo que te van a preguntar, la taquicardia con QRS estrecho, con RRs irregulares porque tiende a tener un R más largo que otro. Generalmente mirando nada más el monitor tú la puedes sacar a simple vista. Tú ves las distancias entre uno y otro y tú vas a ver que las distancias en algunos se parecen y en otros son distintas. Por eso la conocen como la arritmia arrítmica. ¿Y estamos hablando de quién? De la fibrilación auricular. ¿Ok? Entonces te vas a acordar de este tema de QRS estrecho, irregular, fibrilación auricular. Y si hubiera regularidad, generalmente, para las preguntas que te van a venir, se va a valorar lo que es la actividad auricular. Y para ello vas a encontrar mucho al flutter auricular. Es de tipo regular. Hay un flutter que es de conducción variable, que es de tipo irregular, pero eso no te lo que es, eso es para especialidad. Para las preguntas que vamos a ver en residentado, acuérdate que el tipo de caso clínico es una taquicardia con QRS estrecho y con regularidad. Ok, rítmico, hay igual distancia entre ondas R y R. Y acá tenemos el flutter. Entonces tienes otra taquiarritmia que te van a preguntar. Y aparte, no te olvides que cuando queremos ver justamente la diferencia, las distancias entre el RP, si es menor, al PR de una onda de distancia, vamos a estar hablando de la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Okay? Eso es muy característico a la hora de estudiar la clasificación de las mismas. Si fuera lo contrario, estaríamos ante una taquicardia auricular, ¿okay? que es también preguntado. Entonces, cuando tú te encuentres ante una pregunta típica de examen y estés evaluando cuál es la taquicardia más frecuente, pues la taquicardia más frecuente es la que normalmente vemos, es la taquicardia sinusal. ¿Ok? Es lo que más vemos, la taquicardia sinusal. El cuadro de taquiarritmias que se enmarcan dentro de una taquicardia es cuando comienzas a estudiarlas con el cuadro de regularidad o irregularidad de las ondas R. Entonces, recordar, QRS estrecho, quiero que te recuerdes 3 arritmias importantes para tu examen. Fibrilación auricular a la cabeza, tienes que dominar todo, por favor, de la fibrilación auricular. El flutter más que todo para comentar algunas cositas, ¿no? en el marco de la fibrilación auricular y lo que vendría a ser la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ok? Con básicamente estos 3 tipos de arritmia son las que te van a permitir conocer lo que son las taquiarritmias de QRS estrecho. Para las taquicardias en general de QRS ancho, tú comienzas a estudiar estas taquicardias de tal manera que la más frecuente es la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es la taquicardia con QRS ancho más frecuente. Tú vas a observar de que la taquicardia QRS estrecho, por ejemplo, a diferencia de la QRS ancho, generalmente la QRS estrecho, muchos de ellos tienen un corazón, por ejemplo, una cardiopatía aparentemente fisiológica de fondo, no hay diferencia. En cambio, la taquicardia ventricular vas a observar de que el corazón tiene una cardiopatía estructural previa, pregunta de examen. Por eso que muchas taquicardias ventriculares, el 75% tienen en su base una cardiopatía estructural, una alteración que hace de que lo predisponga a mayor cantidad de arritmias, a mayor cantidad de daño por fibrilación, a mayor cantidad de extrasístolas que se puedan presentar. O sea, hay una mayor predisposición total para la formación de arritmias en general, ¿no? Entre pacientes con taquicardia ventricular. Entonces, eso quiero que recuerdes porque cuando más adelante estemos viendo las observaciones entre uno y otro, quiero que te recuerdes el momento cuando hablar de una taquicardia ventricular, estás hablando de un corazón
con un fondo patológico, a diferencia de las demás que no todas tienen necesariamente un fondo patológico a la hora del tema. ¿Okay? Entonces, ya un poquito que has aterrizado en el tema de taquiarritmias, recuerda las extrasístoles. Tenemos las auriculares y las ventriculares. Las auriculares son poco frecuentes, ya que la mayoría no dan síntomas, no merecen tratamiento. Las ventriculares ocurren más en adultos. Generalmente vamos a ver que ellas no necesitan un tratamiento a menos que hagan clínica o que hagan síntomas. Vas a observar generalmente en estos pacientes con extrasístoles que en caso de que hubiera síntomas, el tratamiento de elección serían los beta bloqueantes, ¿okay? Como tratamiento de las extrasístoles, ya sean auriculares o ventriculares. Eso tenlo presente y eso yo he preguntado. Generalmente, como puedes observar, la extrasístole que se presenta tiende a tener una pausa compensadora que ayuda a mantener el cuadro todavía en una estabilidad eléctrica, ¿no? En tiempo y duración. Dentro de las taquiarritmias también, como te digo, clínicas más preguntadas está la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la taquicarritmia más preguntada, la taquiarritmia clínica más significativa, o sea, la que demuestra un cuadro clínico significativo en el hospital, y por ser muy frecuente es la más preguntada en el examen. Vas a verla característicamente con unas ondas F, donde ves una ausencia de onda P. Vas a ver un cuadro de QRS estrecho y los espacios entre R y R son irregulares. La frecuencia auricular que marcan son entre una frecuencia de 300 a 600, donde va el ventrículo a tener una respuesta a ese tipo de descarga y va a hacer de que la diástole pues se vea alterada y el volumen de llenado diastólico se vea mermado con una contracción insuficiente, por lo que muchos pacientes en fibrilación auricular tienden a entrar a una inestabilidad hemodinámica con pérdida haciendo una hipotensión, pérdida del marcado, generalmente la pauta del corazón, teniendo una hipotensión asociada por la descarga de fibrilación auricular, lo que le llamamos paciente con hemodinamia inestable asociada a una arritmia. La clínica generalmente es asintomático, pero cuando se presenta, se va a presentar en un cuadro de palpitaciones, cuadro de disnea. El paciente, si es un paciente con insuficiencia cardíaca de fondo y se escuadra con un cuadro de fibrilación auricular, generalmente la insuficiencia cardíaca tiende a descompensarse, y eso es lo que hay que tener en cuenta con estos pacientes. La etiología de la fibrilación auricular tú la debes conocer. Generalmente la predisponen muchas causas, hasta la misma intoxicación alcohólica, la misma intoxicación por drogas. Un paciente puede ser descompensado a una fibrilación auricular, pero generalmente cuando hablamos de cardiopatía asociamos cuadros clínicos típicos orgánicos de dilatación de la aurícula izquierda. Dentro de ellas, en el Perú, lo más frecuente, la estenosis mitral por fibra reumática como causa más frecuente y una dilatación auricular posterior a esa estenosis. Vamos a ver nosotros que la fibrilación auricular es un condicionante fundamental de tromboembolismo sistémico, por lo cual es una variable a tener en cuenta, ya que cuando la aurícula tiende a crecer más de 55 milímetros, tiende a haber una disminución de la velocidad de sangre a nivel de la orejuela, y eso tiende a predisponer, cuando la velocidad es menos de 20 centímetros por segundo, a una posibilidad de generar trombos. Otras causas de fibrilación auricular son los pacientes posoperados de corazón. El 25% salen con fibrilación auricular, pacientes con hipertiroidismo preguntado, pacientes que en estado de hipoxia nada más te puede dar fibrilación auricular, o pacientes con hipercapnia, pacientes que tengan una retención crónica maltratada, o pacientes que tengan una cardiopatía isquémica crónica, coronarios por todos lados. La cardiopatía hipertensiva, que tanto nosotros hablamos, también te puede predisponer justamente la fibrilación auricular, es la arritmia más asociada a cardiopatía hipertensiva. Dentro de los tipos de fibrilación auricular, ustedes van a ver que dentro de su génesis tenemos anormalidades estructurales de la aurícula y anormalidades eléctricas de la aurícula. Dentro de las anormalidades estructurales tenemos cuadros de dilatación, de isquemia, de fibrosis, de hipertrofia, y los cuadros de anormalidades eléctricas de la aurícula básicamente tienen que ver con lo que vendría a ser la disminución de la refractariedad. Dentro de todos los marcos que generalmente vamos a ver la génesis de una fibrilación auricular, ¿no? Dentro de los tipos de origen, sean factores generales extracardíacos o sean factores cardíacos, al final las anomalías pueden ser estructurales o pueden ser de tipo eléctricas, ¿ok? Bien, respecto a lo que son los tipos de fibrilación auricular, encontramos 4 tipos en las guías. La del primer episodio, aquel que ha sido documentado en el hospital
y generalmente no ha tenido un antecedente aparentemente previo. El paroxístico, aquel que debuta en el paciente y se tiende a autolimitar farmacológicamente por terapia eléctrica o de manera autolimitada, y generalmente las primeras 48 horas tiende a ser autolimitado, ¿no? Pero puede presentarse durante toda la primera semana del proceso de la fibrilación auricular. En el caso de los pacientes que tienen una fibrilación persistente, son pacientes que también, a diferencia prácticamente del último, pueden sufrir o puede darse una cardioversión eléctrica importante, y lo que hay que tener en cuenta es que el primer episodio, la paroxística y la persistente, pueden ser sometidos a una cardioversión, a diferencia de la permanente, que no se somete a una cardioversión, pregunta examen. La persistente tiende a demorar más, el paciente puede estar 2-3 meses con su fibrilación auricular, pero en un momento tiende a ser revertida en el tratamiento farmacológico. Más la permanente es aquel paciente generalmente mayor que tiene más de 6 meses con la fibrilación auricular y generalmente no es revertida la misma, ya que el paciente lo único que se le hace es anticoagulación y control de la frecuencia cardíaca, pero no se le hace una cardioversión farmacológica o eléctrica para volverlo a un ritmo sinusal, ¿no? En cambio, en lo que sí se puede intentar cardioversión es en el primer episodio, en la paroxística y en la persistente. En la permanente no se hace cardioversión. Sospechen una permanente en las preguntas de examen cuando te pongan un paciente con más de 6 meses de fibrilación auricular. Generalmente son permanentes. Solamente en ellos se hace un tratamiento de control de la frecuencia cardíaca más anticoagulación permanente. ¿Okay? Un INR entre 2 a 3, como son los valores que ya hemos mencionado en farmacología cardiológica, que deben mantener en un paciente con fibrilación auricular. No olviden que esta arritmia, la tercera parte de la forma de presentación es silenciosa, o sea, sintomática, y recuerden que aumenta 5 veces el riesgo de ACV de tipo isquémico. Recuerden que es una arritmia embolígena, es la causa más frecuente de embolia asociada en un paciente, por lo que solamente palpando el pulso uno puede saber si está ante una fibrilación auricular. Ven una taquicardia más de 100 con un ritmo que no es sincrónico, latidos asincrónicos totales que se puedan presentar, pues se van a hacer sospechar a una fibrilación auricular. El diagnóstico y la evaluación clínica de la fibrilación auricular, no olviden que el EKG tiene una recomendación de clase 1, evidencia C, para el diagnóstico. Vamos a observar ausencia de ondas PES, vamos a observar lo que vendría a ser la RR variable. ¿Okay? Estos dos ayudan al diagnóstico final mediante electrocardiografía. Recuerden también que a la hora que estamos ante un EKG, estas ondas son las ondas F minúsculas, ya que las ondas F mayúsculas son los del flutter, ¿no? En pacientes con fibrilación auricular, para evitar un tromboembolismo y hacer un ACV, nosotros usamos una puntuación que tienes que recordar para tu internado, que es el CHAS2-VAS2, ¿no? El CHAS lo que hace es asigna una variable, un puntaje, y mientras tengas una mayor puntuación, el paciente tiene la mayor probabilidad de hacer un ACV, ¿no? Ya que se hace un reconocimiento de tasa ajustada de ACV en porcentaje cumulativo por año, y el cual el paciente va a ir comenzando a tener una mayor posibilidad de hacer este mismo, ¿no? En la puntuación del CHAS2-VAS vemos nosotros factores de riesgo que son en este caso mayores, y estos factores de riesgo se van a asociar a variables de edad y variables clínicas. De las variables de mayor puntuación, como ustedes pueden ver, el puntaje de 2, vamos a ver que la edad es un puntaje que le dan bastante importancia, y lo que vendría a ser el accidente o el accidente cerebrovascular previo que haya tenido el paciente. Estos dos tienen un puntaje de 2. Todas las demás variables tienen un puntaje de 1. No olviden que la edad de corte para puntaje de 2 es mayor o igual a 75 años. Entonces, la insuficiencia cardíaca, puntaje. La hipertensión, edad mayor o igual a 75. Diabetes, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, edad entre 65 y 74 años, y el hecho de ser mujeres da un puntaje mayor al CHAS-VAS. Recuerden, en algunos casos clínicos van a comenzar la pregunta con mujer de 85 años. Ya con mujer y con 85 años tiene un puntaje de 3 puntos para el CHAS para iniciar tratamiento. Entonces, un paciente con factor de riesgo asociado para poder hacer un ACV, sí tiene. Solamente con ser mujer y tener 85 años, tiene un puntaje para hacer el tratamiento
con anticoagulación o con antiagregación propiamente dicha. Entonces hay que tener en cuenta sobre qué modelo y sobre qué esquema estamos evaluando al paciente para poderle dar el tratamiento adecuado. Cuando tú tienes un puntaje para hacer un paciente con FA, fibrilación auricular, darle tromboprofilaxis, tú tienes que evaluar el puntaje. Si el puntaje es mayor o igual a 2, tú no pienses, le das anticoagulación oral. Si el puntaje es de 1, puedes darle antiagregación o darle anticoagulación. Te lo dan a escoger, pero mejor, recuerden, siempre la anticoagulación va a ser mejor que la antiagregación en pacientes con probabilidad de tromboembolismo, pero ahí ustedes tienen que como que sopesarlo clínicamente si el paciente vale la pena correr el riesgo, ¿no? En pacientes que tengan puntaje de 0, basta con ningún tratamiento, y si en caso quisieras darle igual tratamiento a pesar de un puntaje 0, te sugieren hacer una antiagregación nada más con aspirina, ¿no? Entonces, la única medida que ha demostrado disminuir la mortalidad y mejorar la supervivencia en pacientes con fibrilación auricular es la anticoagulación. Entonces, para eso es que se basan de un esquema, de un algoritmo bastante unificado para que puedas tratar tu anticoagulación en pacientes con FA. Y para aquellos que se les pueda pasar la mano dándole un tratamiento de anticoagulación, existe una tabla que es el HAS-BLIT. El HAS-BLIT permite darle un puntaje igualito al cuadro clínico y nos permite saber en qué rango estamos nosotros de posibilidad de sangrado por sobreanticoagular al paciente. Y para eso también tenemos variables que vamos a medir. Entonces tú manejando tu CHAS-2-VASc y tu HAS-BLIT, tú tienes una probabilidad de jugar con ambos tratamientos en un paciente con fibrilación auricular. Acá están los diferentes tipos de anticoagulantes orales. Recuerda que el anticoagulante oral más usado en el mundo es la warfarina. Pues la warfarina, tranquilamente, un paciente con fibrilación auricular mantiene un INR entre 2 a 3, que es la mayoría de INRs que nosotros normalmente manejamos. Si no quieres tener un control, puedes utilizar el rivaroxaban, que es como utilizar una enoxaparina, o sea, un inhibidor factor 10 activado por vía oral, y que te va a servir bastante. Y tienes acá las demás restricciones que van a ir dándose dependiendo de la disminución de la función renal, ¿ok? Pero acuérdate que nosotros manejamos más que todo la warfarina, hacemos un control mensual de estos pacientes y tratamos de mantener su anticoagulación entre rangos de 2 a 3, ¿ok? En lo que vendría a ser el tratamiento de la fibrilación auricular, recuerden ustedes, para todo en general, cuando una arritmia que te pongan en la pregunta de examen y te dicen que el paciente tiene una alteración hemodinámica, y te vas a dar cuenta de eso porque tiene una hipotensión, está muy taquicárdico, tiene un cuadro aparentemente de shock, en esos casos, bueno, sea la arritmia que sea, si tiene alteración hemodinámica, se hace cardioversión eléctrica, ¿ok? La cardioversión eléctrica tiene una forma de marcar en la máquina, ya que la cardioversión eléctrica es diferente a la desfibrilación. Cuando tú desfibrilas a un paciente, tú lo desfibrilas con dosis máxima, y la dosis máxima es de 4 a 5 joules por kilo, ¿ok? Esa es la desfibrilación. En cambio, cuando tú haces la cardioversión, quiere decir, cardiovertir significa volver el ritmo sinusal, y quiere decir que el paciente tiene un ritmo previo. Entonces, el paciente con una desfibrilación ha tenido generalmente una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular. Tú desfibrilas porque sabes que lo que sigue es la muerte, entonces tú le das dosis tope, 4 a 5 joules por kilo. En cambio, una cardioversión eléctrica es un paciente que puede llegar con su anticoagulación y puede llegar a tu consulta, lo sedas y haces una cardioversión, es de 1 joule por kilo, ¿no? De 0,5 a 1 joule por kilo, y el término de cardioversión eléctrica es volverlo al ritmo sinusal, sacarlo de una arritmia y volverlo a un ritmo sinusal. Entonces es diferente, porque a veces algunos se confunden de hacer cardioversión eléctrica y están haciendo una desfibrilación, ¿no? Dosis de desfibrilación. Entonces, si tiene alteración hemodinámica, es cardioversión eléctrica. Si no tiene alteración hemodinámica, depende del manejo, ¿no? Como yo te dije, hay 4 tipos de fibriladores. Si no tiene alteración hemodinámica, puede ser, primero, tienes el escenario de un paciente con una fibrilación auricular de menos de 48 horas de duración, o que ya recibió anticoagulación oral por 4 semanas luego de haberse diagnosticado la fibrilación. Entonces, en él tienes 2 alternativas.
haces cardioversión eléctrica, bacán, o haces cardioversión farmacológica. Y la cardioversión farmacológica la puede hacer con dos grupos. Si él tiene un antecedente de daño estructural en el corazón, lo haces con amiodarona. Y si él no tiene ningún daño estructural en el corazón, lo haces con propafenona o flecainida, que son antiarrítmicos de grupo 1C. ¿Okay? La dronaderona y el sotalol, acuérdate que te ayuda a disminuir recurrencias en pacientes con fibrilación auricular. Pregunta de examen. En pacientes que tienen más de 48 horas con la clínica, o sea, estamos hablando de aquellos que han debutado, por ejemplo, con una paroxística, pero con más de 48 horas, con una persistente o una permanente, tú sabes que la permanente no se hace cardioversión, entonces tienes o persistentes o una paroxística de más de 48 horas, tú vas a ver a este paciente, si tiene más de 48 horas con la arritmia, ya no lo puedes cardiovertir ni farmacológicamente ni eléctricamente, porque hay probabilidad de 5% de crear coágulo en la aurícula. Entonces, a estos pacientes, ¿qué se le hace? Depende del hospital. Si tú tienes un hospital con un ecotransesofagio que permite ver trombos y todo, listo, le metes la ET y dices, no hay trombo, ya, haces cardioversión eléctrica o farmacológica. Pero como no todos los hospitales van a disponer de esa probabilidad en ese momento, ¿qué es lo que se hace en la guía? La guía no se hace paltas, te manda anticoagularte por 4 a 8 semanas. Anticoagulación 4 a 8 semanas a su casa. Que mantenga un INR de 2 a 3. Y después de 4 a 8 semanas, por ese 5% de pacientes que hacen coágulos en la aurícula, tú vienes después de 4 a 8 semanas. Se supone que ya estás anticoagulado, quiere decir que ya no hay coagulitos ni nada, y recién te sometes a una defibrilación, en este caso una cardioversión eléctrica o cardioversión, farmacológica. Cualquiera de las dos, dependiendo de lo que tengas en el momento. Ustedes saben que la cardioversión eléctrica tiene mejores resultados que la cardioversión farmacológica. Y después que te han hecho la cardioversión, pues sigues la anticoagulación mínima al menos por 4 semanas más. Y ese es el manejo de los pacientes que no tienen inestabilidad hemodinámica en general de pacientes fibriladores. Este manejo te lo he tratado de hacer bastante esquemático y bastante sencillo para que lo recuerdes para todas las preguntas de examen que más adelante vas a ver. Vuelve a analizar la conversación que hemos tenido para que puedas fijar esos conceptos. Muchos preguntan, ¿a toda fibrilación auricular hay que volverla al ritmo sinusal sí o sí? La respuesta es no. En pacientes que tú vas a volver al ritmo sinusal son pacientes que tú has valorado muchas cosas. Has valorado que sí, tiene gran posibilidad de revertirse, o sea, que pueden ser a lo mucho hasta incluso los persistentes, pero no los permanentes. Y en pacientes que no has valorado la posibilidad de revertir porque sabes que es bien difícil la respuesta, tienden a recidivar, a recurrir, tú lo único que vas a hacer es una anticoagulación permanente y control de la frecuencia cardíaca. Y el control lo puedes hacer con fármacos controladores. A la cabeza los beta bloqueantes, la digoxina, los calcio antagonistas, como el diltiazem, te van a ayudar mucho en el control de la frecuencia cardíaca. En algunos casos podemos hacer tratamientos para la fibrilación auricular cuando esta es muy molesta. Y en el caso de estos pacientes que hagamos tratamiento lo podemos hacer intraoperatoriamente siempre y cuando la aurícula no sea más de 60 milímetros, ya que no valdría la pena, sino entonces hacemos una ablación criotérmica. O lo podemos hacer por vía percutánea con cardiología intervencionista, también se puede hacer, de tal manera que hay muchas formas de hacer una ablación en un paciente con fibrilación auricular. Recordar entonces, la única forma más eficaz de todos los pacientes que sí se logran revertir y que pueden prevenir nuevos episodios, el único tratamiento eficaz para prevenir nuevos episodios es la amiodarona. La amiodarona es el antiarrítmico que más usamos nosotros en el hospital, que lo usamos para cardiovertir al paciente farmacológicamente, ya que la mayoría de pacientes que nosotros vemos tienen algún daño estructural, tienen cardiopatía hipertensiva, valvulopatía asociada, coronariopatía. Entonces, como tienen algún daño ya cardiópata, usamos de frente amiodarona, no usamos propafenona, dronaderona, no nos vamos por ahí. Usamos ni propa ni flecainide, usamos de frente amiodarona, por ese pequeño detalle de que tienen corazones con una cardiopatía de fondo. Y van muy bien, la amiodarona es excelente, acuérdense, estudien muy bien los efectos adversos de la amiodarona, como lo hemos visto en antiarrítmicos, eso siempre lo preguntan, pero ya más o menos tienes el esquema general de la fibrilación auricular, ¿no? Flutter, ¿qué hablar de Flutter? Básicamente son ondas F mayúsculas más QRS estrecho, en el típico, frecuencia auricular de 300, con una conducción 2 a 1, por lo tanto logras ver frecuencias cardíacas ventriculares 150, es menos embolígeno que la fibrilación auricular y el tratamiento, si tiene una inestabilidad hemodinámica, es la cardioversión eléctrica. Y en caso de que no haga una inestabilidad hemodinámica, lo que tú vas a hacer es tratamiento con digitálicos, beta bloqueantes,
Puedes usar un calcio antagonista como el verapamilo o puedes usar un antiarrítmico como la amiodarona. Definitivamente el flúter, a diferencia de la fibrilación auricular, es bien rebelde al tratamiento farmacológico y tiende a recurrir, por lo que el tratamiento definitivo termina siendo la ablación por radiofrecuencia cabo-tricuspidia, ¿no? Que en este caso se da porque la mayoría son resistentes a antiarrítmicos. Acá vemos el flúter con las ondas F mayúscula. Bien, respecto a los trastornos de QRS estrecho, lo que nosotros vemos como representante es la taquicardia paroxística supraventricular. Nosotros observamos que en los pacientes con una taquicardia paroxística supraventricular puede ocurrir en muchos de ellos que el origen de la causa, en la mayoría de los casos, un 60%, sea por una taquicardia de reentrada intranodal, ¿no? O sea, si tú tienes una respuesta en reentrada intranodal, quiere decir que a través del nodo auriculoventricular se generan los impulsos y estos condicionan pues, los potenciales de acción posteriores, ¿no? Las descargas que se van a venir dando. Eso ocurre en un 60%. Y en un 40% ocurre mediante un mecanismo que se llama trap ortodrómico. Quiere decir que la vía de llegada va a ser a través del nodo auriculoventricular y la vía accesoria de reentrada, pues por una vía que va a comunicar aurículo y ventrículo. Baja por el nodo y sube por la vía accesoria. Por eso hablamos de un trap ortodrómico. El paciente con taquicardia paroxística supraventricular, muchachos, es una mujer joven generalmente, sin una cardiopatía estructural de fondo, un corazón sano. Y generalmente, cuando nos pongan el caso clínico, muchas de ellas pueden tener una onda a cañón en el pulso venoso. Recordar que los pacientes con taquicardia paroxística supraventricular es de la taquicardia más característica con QRS estrecho. Incluso pueden haber ausencias de ondas P. Lo que se ve es que el paciente tiene una taquicardia, que muchos de ellos son mujeres jóvenes que llegan a la emergencia, previamente pueden haber sido estimuladas por X causas, puede ser un efecto emotivo, puede ser una intoxicación. Llegan de la nada de emergencia, muchos se confunden con una fibrilación auricular, pero a diferencia de la fibrilación auricular, como estamos viendo nosotros, ellos es un trastorno más que todo rítmico, no tiene un trastorno arrítmico en las R's, y vemos que si bien la taquicardia con voltajes aproximados entre 200 y 250 en la mayoría de los casos, vemos que el paciente, si viene hemodinámicamente inestable, lo que tenemos que hacer es lo que hacemos siempre en las arritmias, cardiovertir. En cambio, si el paciente viene estable, lo primero que hay que hacer es una maniobra vagal. Una compresión a nivel del ángulo de la mandíbula por 5 segundos con el paciente en decúbito porque puede desplomarse, y lo que vamos a hacer nosotros es tener una respuesta a esa compresión, que es una bradicardia. En caso de no tener una respuesta, podemos tentar con un fármaco. El fármaco que más usamos es la adenosina, 6 miligramos de adenosina endovenosa, como una respuesta a ese mecanismo. Es importante saber también que dentro de estos trastornos QRS estrecho existe un trastorno que se llama el síndrome de Wolff-Parkinson-White, muy carecido. Esto ocurre más en pacientes varones jóvenes, donde se asocia una deformación de ascenso a la hora de la formación de la onda R, y vamos a ver nosotros que el PR lo tiene corto, por ello está dentro agrupado de los síndromes de preexcitación con alteración de la onda de ascenso en la onda R. Y al ver nosotros este tipo de pacientes, se ven que su génesis sobre todo se debe a un trap ortodrómico. Estos pacientes tampoco tienden a tener una cardiopatía estructural previa, y en caso lo tuvieran, se asocian muchos de ellos a anomalías como la anomalía de Epstein. Es importante saber que el síndrome de Wolff-Parkinson-White también puede responder a maniobras vagales, pero muchos de ellos tienden a no tener una buena respuesta, y por lo cual se tiene que dar un tratamiento farmacológico. Si el paciente tiene una hipotensión, lo que nosotros hacemos es uso de adenosina, y en caso de no tener una hipotensión asociada, podemos ayudar a revertir farmacológicamente con verapamilo. Esto es dentro del Wolff-Parkinson-White. Entonces acá está la taquicardia paroxística supraventricular. Vamos a ver caracterizada generalmente por una mujer
no es un poco sexista la clase, pero generalmente es representada por una mujer que está en un estado bastante excitado por X causas. En el EKG que tomamos en la emergencia no encontramos ondas PES y encontramos QRS estrechos y rítmicos, una frecuencia de 150 a 250, el fenómeno de reentrada, dijimos como causa más importante en su génesis, inicio y cese brusco, y el paciente, muchos de ellos se quejan de que hay unas palpitaciones en el cuello, ¿no? Por eso encontramos las famosas ondas a cañón en el pulso venoso yugular. Si hay inestabilidad de cardioversión y si no lo hubiera maniobras vagales, adenosina, generalmente con adenosina la mayoría tiende a revertir, y en caso de que haya recurrencias posteriores se hace una ablación por radiofrecuencia. Dentro de los trastornos de QRS ancho que se observa a nivel de las taquiarritmias, vamos a ver la taquicardia ventricular. El 70% de los casos tiene una génesis en un corazón enfermo o una cardiopatía estructural. Es importante saber que las alteraciones electrocardiográficas representadas son generalmente las disociaciones auriculoventriculares. Estos pacientes, generalmente, cuando se presenta una taquicardia ventricular y hay una alteración hemodinámica bastante manifiesta, podemos hacer una cardioversión eléctrica. En caso que no lo hubiera, podríamos hacer una reversión farmacológica con propafenona. Es importante saber, dentro de las taquicardias QRS de ancho, la taquicardia ventricular, que representa la morfogénesis de todas las causas patológicas de corazón enfermo. Esta taquicardia ventricular va a ser origen a posteriores arritmias mortales, como la fibrilación ventricular. Tenemos acá la taquicardia ventricular monomórfica, todos tienen una misma forma, y la fibrilación ventricular, un caos a la hora de hacer las ondas, y lógicamente por ello una hipotensión sostenida que se va a presentar. En la evolución de ambas, y la pregunta de siempre, ¿cuándo cardiovertir una arritmia? Cuando tenga alteración hemodinámica. Recordar siempre, en la taquicardia ventricular, la cardioversión farmacológica generalmente es con amiodarona, ya que el 70% de causas tienen una estructura cardiópata de fondo. En cambio, en los que no tengan estructura cardiópata de fondo, la reversión la haremos con procainamida. El tratamiento definitivo es la ablación por radiofrecuencia, que nos va a ayudar bastante, y otro de los mecanismos de tratamiento va a ser los desfibriladores autoimplantables. Indicaciones de desfibrilación autoimplantable, pues tenemos a los pacientes con muerte súbita por taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, tenemos a los pacientes con taquicardia ventricular sostenida postcardiopatía estructural, los pacientes con síncope de origen desconocido con taquicardia ventricular sostenida, hablamos de sostenido cuando dura más de 30 segundos, taquicardia ventriculares no sostenidas en cardiopatía isquémica, taquicardia ventricular sostenidas que no se den a tratamiento, que ayudan mucho en el manejo de la taquicardia ventricular. El paciente que llega a la hospitalización con una muerte súbita, observamos que el 90% de ellos tienen un origen cardíaco y un 10% un origen no cardíaco. Los pacientes que tienen un origen cardíaco, vamos a ver que ellos, un 80% se debe a causas isquémicas, como siempre lo venimos diciendo. Pueden haber otras causas no cardíacas asociadas, como puede ser el ACV o el síndrome de muerte súbita del lactante, a tener en cuenta. Las alteraciones del ritmo que nosotros vamos a ver más, el 90% es la fibrilación ventricular y el 10% es asistolia. En pacientes con asistolia solamente en el RCP y adrenalina como medidas de tratamiento, y en pacientes con fibrilación ventricular lo que hay que hacer es maniobras de RCP básico más de fibrilación como medidas antes de llegar a la parada cardíaca. Hay 4 ritmos dentro del RCP que uno tiene que dominar, y el primero es la taquicardia ventricular sin pulso, luego tenemos la fibrilación ventricular, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Dentro de la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, ambas solamente se necesita masaje por las maniobras de RCP. Las que necesitan descarga, pregunta de examen, es la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Ellas sí necesitan descarga. ¿Ok? Taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Asistolia y actividad eléctrica sin pulso, solo maniobras de RCP. Acá están las maniobras clásicas de RCP, actualmente el 32. Vamos a ver nosotros tener que ayudar a la mayoría de personas a utilizar los desfibriladores autoimplantables. Ustedes saben que la desfibrilación en promedio es de 5 por kilo, 4 o 5 joules por kilo, y hacemos las descargas
generalmente siguiendo un protocolo de maniobras de RCP. ¿Ok? Bien, dentro de las bradiarritmias, las más importantes son los bloqueos auriculoventriculares. Tenemos los bloqueos de primero, segundo y tercer grado. El primer grado básicamente es un retraso en la conducción auriculoventricular con un segmento, prácticamente es el intervalo PR que se va alargando haciendo más de 200 milisegundos, o sea, más de 0.20 segundos. No hay clínica y no le damos un tratamiento. En el segundo grado observamos el MOVITS 1, el tipo 1, el Beckenbach o el MOVITS tipo 2. En el MOVITS 1 de Beckenbach lo que vamos a observar es una prolongación progresiva del PR hasta que hay una onda P que no conduce. Eso es característico del MOVITS 1. En el MOVITS 2 vemos nosotros que hay un PR normal y de repente hay una onda P que no conduce. Eso es en el MOVITS 2. O sea, tenemos que tenerlo presente en los bloqueos AB de segundo grado. En los bloqueos AB de tercer grado vemos una disociación auriculoventricular. Vemos ondas P por un lado y QRS por otro. Acá tenemos dos tipos. El tipo supragiciano, que es un QRS estrecho y frecuencias cardíacas aceptables, y un infragiciano, donde hay un QRS ancho tendiendo más a la bradicardia con frecuencias cardíacas menores de 40 latidos por minuto. Bloqueo AB de primer grado, vamos viendo ya la elongación del PR. En el tipo 2, generalmente dentro del bloqueo de segundo grado tipo 1, el de Beckenbach característico, siempre lo preguntan, en los últimos 2-3 años ha caído, entonces hay que tenerlo en consideración. El tipo 2, acá están observando los bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares se caracterizan porque ahí la disociación que se da es la frecuencia auricular tiene una forma rítmica de presentación y la frecuencia de descarga ventricular tiene otra forma. Y si uno los junta, van a observar que la aurícula va a un ritmo y el ventrículo a otro, pero dentro del marco general de la descarga. ¿Okay? Entonces eso es bien característico a la hora de poder estudiar los electros en estos pacientitos. Indicaciones de marcapaso, pregunta de examen, este cuadrado, te lo he separado. ¿A quiénes siempre tienes que indicar marcapaso? A pacientes con bloqueo AB de segundo grado, ¿qué tipo? ¿1 o 2? Al tipo 1 cuando haga síntomas, o sea un Beckenbach con síntomas le pongo marcapaso. Si no da síntomas, tranquilo, no necesita. Pero el tipo 2 siempre. A un bloqueo AB de alto grado, un tipo 2 de alto grado. Un bloqueo AB de tercer grado, también. Bloqueo alternante de ramas, donde veo un bloqueo completo de rama izquierda asociado a un bloqueo completo de rama derecha. También deberían tener marcapaso. Estas son preguntas clásicas de examen. ¿Okay? Acá solo cuando hay síntomas secundarios podemos utilizar marcapaso. Acá hay otras situaciones donde pueden utilizarlo. De todas estas situaciones, la que ha sido generalmente más preguntada es la hipersensibilidad del seno carotídeo, que es una causa de uso de marcapaso. Pero las que siempre se utilizan deberías tenerlo presente de cara a las preguntas de examen. Bien, esperamos con esto haberte solucionado todas las dudas en taquiarritmias y bradiarritmias. Es lo más importante y lo único que debes recordar de cara al examen. No te compliques la vida con la torsada de points, no te compliques la vida. Lo que queremos es que tengan los datos puntuales de las arritmias, cómo se clasifican, cómo se manejan, cómo se tratan a la hora de enfrentar al paciente en la vida real, en un monitor y poder interpretar la arritmia. ¿Okay? Bueno, nos veremos en las siguientes clases. Un fuerte abrazo para todos.